Estaba allí, con el pico en la mano, a punto de destruir la Jehová más sagrada de la Sierra Morena. Cuando escuché esa voz infantil desde el interior de las piedras, él la dijo que estaría segura aquí. En ese instante, mi vida entera se derrumbó como las rocas que pretendía demoler, porque yo era Sebastián Ramírez, el hombre que no creía en nada más que en el poder del dinero y la fuerza, y una niña desconocida, enferma, me estaba mostrando que no entendía absolutamente nada de los misterios de esta vida. Déjenme volver al principio, porque esta historia necesita ser contada desde el comienzo para que entiendan cómo un hombre de hierro puede ser quebrado y reconstruido en cuestión de horas. Mi nombre es Sebastián, pero todos me conocían como Don Sebastián. No era militar, no, era simplemente la forma en que llamaban a los hombres poderosos de la región, aquellos que mandaban y desmandaban en las tierras de la Sierra Morena como si fueran reyes de un pequeño reino olvidado por Dios. Crecí viendo a mi padre, el viejo Ramírez, tratando a los trabajadores como ganado, pagándoles miserablemente y exigiéndoles trabajo de sol a sol. Aprendí pronto que en este mundo o mandas o obedeces, o comes o eres comido. No había espacio para la debilidad, mucho menos para esas cosas de iglesia y santos que las mujeres susurraban por las casas. Cuando mi padre murió, heredé no solo las tierras, sino también esa dureza que él plantó dentro de mí como semilla de piedra. Durante 40 años, amplié nuestros dominios, compré tierras, construí casas, abrí caminos, todo con puño de hierro y corazón cerrado. La gente me respetaba porque me temía, y yo creía que así era como debía ser la vida. Nunca necesité de Dios para nada, nunca pedí ayuda a ningún santo. Cuando alguien venía a hablarme de milagro o protección divina, me reía en su cara. Milagro, decía yo, es tener dinero en el bolsillo y balas en la recámara. En lo alto de la Sierra Morena, había esa cueva pequeña casi escondida entre los árboles, una caverna natural donde alguien, hace mucho tiempo, colocó una imagen de la Virgen María. No sé cuándo comenzó, pero los habitantes de aquí tenían la costumbre de subir hasta allí para encender velas, dejar flores, hacer promesas. Principalmente las mujeres subían con los hijos enfermos, con los maridos desempleados, con los corazones rotos, creyendo que aquella señora de yeso pintado iba a resolver sus problemas. Yo pasaba cerca de esa cueva todas las semanas, cuando iba a inspeccionar las haciendas de la sierra, y siempre veía a esas personas allí, de rodillas, susurrando oraciones. Aquello me irritaba profundamente, no porque tuviera rabia de la fe de ellas, sino porque creía que estaban perdiendo el tiempo con tonterías cuando podían estar trabajando, produciendo, construyendo algo útil. Para mí, la religión era opio para gente débil, y yo no tenía paciencia con gente débil. Fue a principios de este año que surgió la oportunidad de extraer piedra caliza de la Sierra Morena. Una empresa de Madrid estaba interesada en hacer un contrato millonario para el suministro de material de construcción. El problema es que la mejor piedra, la más pura, estaba exactamente en la región de la cueva. Cuando los ingenieros vinieron a hacer la medición, fueron claros: Don Sebastián, esta cueva tendrá que desaparecer. Está justo en medio de la zona de extracción. No lo pensé dos veces. Negocio es negocio, y esa iglesita del monte no iba a estar en el camino de mi progreso. Llamé a mis hombres de confianza, Juan de la Cruz, José el Chico, y otros 3 que siempre me acompañaban en los trabajos pesados. La semana que viene suben y acaban con esa cueva, dinamita, pico, lo que necesiten. Pero para el viernes quiero eso limpio. La noticia se esparció por el pueblo como reguero de pólvora. En 2 días, ya había una multitud golpeando la puerta de mi casa, rogándome que cambiara de idea. Venían hombres viejos, mujeres llorando, hasta niños tirando de la manga de mi camisa, todos con la misma conversación: Don Sebastián, por favor no toque la cueva, la Virgen nos protege desde hace décadas. Allí es un lugar sagrado. Doña Margarita, una señora de cabello blanco que lavaba ropa para las familias del pueblo, fue la más insistente. Ella aparecía todos los días en mi porche, siempre con el mismo ruego: Don Sebastián, usted no entiende,
Esa cueva salvó a mi nieto de una neumonía que los médicos dijeron que no tenía cura. Salvó a la familia de Antonio cuando su casa se incendió y se refugiaron allí. Salvó a tantas familias de las tormentas, de las sequías, de las enfermedades. Usted no puede destruir eso. Yo escuchaba con paciencia, pero mi respuesta era siempre la misma. Doña Margarita, respeto su fe, pero necesito alimentar a 300 familias que trabajan para mí. Este contrato de piedra dará empleo a todos, traerá dinero a la región. No puedo dejar que la superstición obstaculice el desarrollo, y siempre terminaba con la misma provocación. Si esta santa tiene tanto poder, que baje y hable conmigo personalmente. Aquí estoy. El jueves anterior al día marcado para la demolición, ocurrió algo extraño. El cielo de la Sierra Morena se cargó de nubes oscuras, pero no era época de lluvia. Un viento helado comenzó a soplar, derribando tejas y asustando a los animales. La gente se inquietó, comentando que era señal de que la santa estaba enojada. Yo, claro, pensé que todo eso era tontería. Los cambios de tiempo ocurren todo el tiempo, y punto final. Esa noche, dormí mal, no por causa del viento o de las nubes, sino porque había algo en el aire que me dejaba inquieto. Era como si la propia sierra estuviera respirando diferente. Me desperté varias veces, miré por la ventana, pero no veía nada anormal, solo ese presentimiento extraño, una sensación que nunca antes había sentido en mi vida. El viernes, desperté antes del amanecer, tomé mi café negro, como siempre, me puse mi sombrero de cuero, y monté en Trueno, mi caballo alazán. Mis hombres ya me esperaban con las herramientas, picos, mazos, cuerdas, y 2 barras de dinamita por si la piedra era más dura de lo que esperábamos. Hoy es el día, pensé, hoy termina esta historia de Gruta Milagrosa. El camino a la Sierra Morena estaba demasiado silencioso. Normalmente a esta hora, ya se oía el canto de los pájaros, el ruido de los animales moviéndose entre los arbustos, pero aquella mañana, todo estaba en silencio, como si la propia naturaleza contuviera la respiración. Mis hombres también estaban más callados de lo normal. Juan de la Cruz, que siempre conversaba durante el trayecto, estaba serio, mirando al suelo. Cuando llegamos cerca de la gruta, lo primero que noté fue una luz extraña saliendo del interior de la cueva. No era luz de vela, ni luz de linterna. Era una luz blanca, suave, que parecía venir del interior de la propia piedra. Era demasiado temprano para que el sol diera en ese ángulo, y aún así había ese resplandor iluminando la entrada de la gruta. «Coronel», dijo Juan de la Cruz, «¿ve usted esa luz ahí?» «La veo», respondí, sin querer darle mucha importancia. «Debe ser el reflejo de algo. Vamos con esto». Pero en el fondo, algo dentro de mí ya se estaba moviendo. Era una sensación extraña, como si estuviera siendo observado por ojos que no podía ver. Moví la cabeza, intenté espantar esos pensamientos. «Sebastián», me dije a mí mismo, «te estás haciendo viejo e impresionable. Es solo una gruta, solo una piedra». Desmonté del caballo y caminé hasta la entrada de la cueva. La luz estaba más fuerte ahora, casi deslumbrante. Dentro de la gruta, pude ver la imagen de Nuestra Señora, pequeña, sencilla, rodeada de velas apagadas y flores marchitas. Era una escena común, que ya había visto decenas de veces. Nada que justificara tanta veneración. «Acaben con esto», ordené a mis hombres. «Empiecen por las paredes laterales, y abran camino hacia el centro». Juan de la Cruz cogió el pico, y dio el primer golpe en la pared de la gruta. El sonido resonó extraño, como si la piedra estuviera hueca por dentro. Dio algunos golpes más, y de repente se detuvo, con una expresión de asombro en el rostro. «Coronel, hay algo extraño aquí». «¿Extraño cómo?» «Este sonido no es el sonido de la piedra rompiéndose. Es como si hubiera algo vivo ahí dentro». Creí que estaba poniéndose nervioso sin motivo. «Juan, has roto más piedra en tu vida que nadie. Es solo miedo a meterte con cosas de santos. Continúa el trabajo». Pero tenía razón, había algo diferente en ese sonido. No era el ruido seco del pico, golpeando la roca. Era un sonido amortiguado, como si hubiera un espacio vacío detrás de la pared. «José el Chico»,
También comenzó a golpear con el mazo, y el mismo sonido extraño se repitió. De repente, oímos algo que hizo que todos dejaran de trabajar. Era una voz débil, infantil, que venía del interior de la gruta. Una voz que decía: por favor, no rompan la casa de la señora. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Mis hombres se miraron entre sí, asustados. No había nadie allí cuando llegamos. Habíamos revisado la gruta entera antes de comenzar el trabajo. ¿Cómo podía haber alguien ahí dentro? ¿Quién está ahí? Grité hacia el interior de la cueva. La voz respondió, más clara ahora: soy yo, señor. Estoy aquí abajo. Cogí una linterna y avancé hacia el interior de la gruta. La luz extraña seguía allí, pero ahora me di cuenta de que venía de abajo, de una grieta en la piedra que nunca antes había notado. Me agaché y miré a través de la grieta. Allí abajo, en una pequeña cavidad natural, había una niña. Era una niña de unos 7 años, muy pálida, visiblemente enferma. Estaba sentada a los pies de la imagen de Nuestra Señora, sujetando un pequeño rosario en sus manos temblorosas. Sus ojos estaban muy grandes en su rostro delgado, y me miraba con una mezcla de miedo y confianza que nunca había visto en nadie. ¿Cómo llegaste ahí?, pregunté, intentando mantener la voz calma. Ella me trajo, respondió la niña, señalando la imagen de la santa. Estaba muy enferma, y mi abuela me dijo que pidiera ayuda a la señora. Cuando llegué aquí, encontré este agujero y bajé. Ella dijo que estaría segura aquí. En ese momento, mi mundo comenzó a derrumbarse. Estaba allí para destruir una gruta, y había una niña enferma escondida exactamente en el lugar donde pretendía usar dinamita. Si no hubiéramos oído su voz, si hubiéramos comenzado con la dinamita en lugar de los picos. Juan, grité a mis hombres, traigan cuerdas, vamos a sacar a esta niña de ahí. Pero cuando intentamos bajar hasta donde estaba, descubrimos que la grieta era más profunda de lo que parecía. La cuerda que teníamos no era suficiente. Necesitábamos más equipo, más hombres, quizás incluso llamar a los bomberos de la ciudad más cercana. No se preocupen por mí, dijo la niña, con una serenidad que no era normal en una niña de esa edad. Estoy bien aquí, la señora está cuidando de mí, y de hecho, parecía extrañamente tranquila para alguien que estaba atrapada en una cavidad de piedra. No lloraba, no gritaba, no demostraba desesperación, simplemente se quedaba allí, sujetando el rosario, y mirando la imagen de la santa como si estuviera teniendo una conversación silenciosa con ella. Fue entonces cuando sucedió algo que lo cambió todo. Un estruendo terrible resonó por la sierra, tan fuerte que hizo que las piedras de la gruta temblaran. Salimos corriendo afuera, y vimos que parte de la ladera se había derrumbado, bloqueando completamente el camino por donde habíamos subido. Toneladas de piedra y tierra cubrían el sendero, haciendo imposible bajar por los mismos lugares por donde subimos. Coronel, dijo Juan de la Cruz, con la voz temblorosa, ¿cómo vamos a salir de aquí? Yo tampoco lo sabía. Conocía aquellas tierras como la palma de mi mano, pero nunca había necesitado salir de la sierra por otro camino que no fuera la senda principal. Estábamos atrapados, mis hombres y una niña enferma, en una oquedad de piedra. Fue entonces cuando recordé algo que doña Margarita me había contado semanas antes. Ella mencionó que había un camino antiguo, una vereda estrecha que pasaba por detrás de la cueva y descendía por la ladera norte de la sierra. Es un camino que solo algunos conocen, había dicho, un camino que la santa protege para quien lo necesita. En aquel momento, me pareció una tontería, pero ahora era nuestra única salida. Le expliqué la situación a la niña, que seguía sorprendentemente tranquila. ¿Puedes caminar?, le pregunté. Puedo, respondió, pero solo si la señora viene conmigo. Pensé que se refería a alguna señora que yo no conocía, tal vez a la abuela que había mencionado. ¿Qué señora?, pregunté. Señaló la imagen de la Virgen en la cueva. Ella, no puedo salir sin ella. Normalmente, me habría parecido una tontería infantil, pero después de todo lo que había ocurrido aquella mañana, algo dentro de mí estaba cambiando. Con cuidado, saqué la imagen de la cueva. Era más ligera de lo que imaginaba, hecha de yeso sencillo, pintada a mano con colores desvaídos por el tiempo.
Conseguimos sacar a la niña de la grieta usando cuerdas improvisadas con los cinturones y trozos de cuerda que teníamos. Cuando salió, pude ver mejor su estado. Estaba muy delgada, con fiebre, respiración dificultosa. Era obvio que estaba gravemente enferma y necesitaba atención médica urgente. Empezamos a buscar el camino detrás de la cueva. No fue fácil encontrarlo. Era realmente una vereda antigua, casi cerrada por la maleza, marcada solo por pequeñas piedras apiladas de forma que podían pasar desapercibidas para quien no supiera lo que estaba buscando. El descenso fue largo y difícil. La vereda era estrecha, llena de curvas y piedras sueltas. Llevábamos a la niña en brazos, turnándonos entre nosotros, mientras ella sujetaba firme la imagen de la Virgen, y durante todo el trayecto, ocurrió algo que no consigo explicar hasta hoy. La niña fue mejorando a cada paso. Cuando la sacamos de la cueva, tenía fiebre alta, respiración rápida y superficial, piel pálida y fría, pero conforme descendíamos la vereda, su respiración se fue volviendo más tranquila, la fiebre disminuyendo, las mejillas ganando color. Era como si a cada metro que recorríamos, recuperara un poco más de vida. Mis hombres también lo notaron. Juan de la Cruz me susurró: «Coronel, mire el color que ha vuelto a su rostro». José el chico asintió admirado. Esto no se explica. Cuando finalmente llegamos al pueblo, ya era mediodía. La niña era completamente diferente de la niña enferma que encontramos en la cueva. Corría, jugaba, reía como cualquier niña sana. La transformación fue tan evidente que la gente en la calle se detuvo a mirar, comentando entre sí sobre el milagro que había ocurrido. Llevamos a la niña al doctor Antonio, el único médico del pueblo. Después de examinarla cuidadosamente, nos llamó para hablar en privado. «Coronel», dijo, con una expresión perpleja, «esta niña tenía una infección pulmonar grave. Por los síntomas que usted me ha descrito, debería estar hospitalizada, quizá incluso con riesgo de vida. Pero ahora está completamente curada. No tengo explicación médica para esto». Descubrimos que la niña se llamaba Ana, era huérfana, y vivía con una tía anciana en las afueras del pueblo. La tía confirmó que Ana había estado enferma durante semanas, que los remedios no hacían efecto, y que la noche anterior había desaparecido de casa. Cuando desperté, ella no estaba en la cama, contó la anciana, llorando. Busqué por todas partes, hasta que algunos vecinos me dijeron que una niña había subido a la cueva durante la madrugada. Pasamos el resto del día intentando entender lo que había ocurrido, cómo una niña de 7 años, enferma y débil, consiguió subir sola hasta la sierra durante la noche, cómo supo de la existencia de aquella grieta en la cueva, cómo consiguió bajar hasta allí y, sobre todo, cómo se curó de forma tan súbita y completa. Pero lo que más me inquietaba no eran esas preguntas sin respuesta. Era lo que sentía dentro de mí. Algo había cambiado en mi forma de ver el mundo. Aquel hombre de hierro que subió a la sierra por la mañana ya no existía más. En su lugar, había alguien que había descubierto que hay cosas en esta vida que no pueden ser explicadas por la fuerza o el dinero. Aquella noche, solo en mi habitación, tomé la imagen de la Virgen que la niña Ana había insistido en que guardara. «Ella quiere quedarse con usted», había dicho la niña. Ella me lo dijo. Era solo una pequeña escultura de yeso, sencilla, sin valor comercial alguno, pero cuando la miré, sentí una paz que nunca antes había sentido en mi vida. Al día siguiente, cancelé el contrato con la empresa de extracción de piedras. Perdería mucho dinero, pero no me importaba. Mandé a mis hombres retirar las piedras que bloqueaban la senda principal, y después ordené que construyeran una escalinata de piedra hasta la cueva para facilitar el acceso de las personas que quisieran visitarla. Pero eso no fue todo. En los días siguientes, empecé a hacer cosas que estaban completamente fuera de mi carácter. Aumenté el salario de mis trabajadores. Mandé construir una escuela para los niños de la región. Financié la reforma de la iglesia del pueblo, y todas las noches, subía hasta la cueva para encender una vela y pasar unos minutos en silencio. Si está siguiendo estos relatos de transformación, suscríbase al canal para no perderse otras historias como esta.
porque la vida está llena de milagros esperando a ocurrir con personas como usted y como yo. La gente del pueblo notó el cambio. Claro, al principio, muchos desconfiaron. El coronel Ramírez se ha vuelto loco, comentaban algunos. Debe haberse golpeado la cabeza durante el derrumbe. Otros pensaban que era una estrategia, que estaba tramando algo, pero con el tiempo, vieron que el cambio era real. Doña Margarita fue una de las primeras en aceptar mi transformación. Coronel, me dijo una tarde, usted ha descubierto lo que intenté explicarle durante años. La fe no es debilidad, es la fuerza más poderosa que existe, porque nos conecta con algo más grande que nosotros mismos. La niña Ana se convirtió en una hija para mí, pagué sus estudios, cuidé de su salud, la vi crecer y convertirse en una joven inteligente y bondadosa, y siempre que alguien preguntaba sobre aquel día en la gruta, ella sonreía y decía, usted me salvó, pero ella también salvó al coronel. Con el paso de los meses, la gruta se volvió más visitada que nunca. Personas venían de ciudades lejanas para orar, para pedir favores, para agradecer milagros recibidos. Y yo, que un día quise destruir ese lugar, me convertí en su mayor protector. Construí una pequeña casa en la sierra, cerca de la gruta, donde paso los fines de semana. Es un lugar sencillo, sin lujos, donde puedo estar en silencio y reflexionar sobre la vida. Fue allí donde aprendí a rezar, a los 60 años de edad. Fue allí donde aprendí que la humildad no es debilidad, sino sabiduría. Hoy, 10 años después de aquel día que cambió mi vida, aún subo a la gruta todas las semanas, llevo flores, enciendo velas, converso en silencio con Nuestra Señora, y siempre que veo a alguien sufriendo, alguien enfermo, alguien sin esperanza, cuento la historia de la niña Ana y del milagro que presencié. Muchas personas me preguntan si realmente creo que fue un milagro. Mi respuesta siempre es la misma. Vi a una niña desahuciada curarse completamente en cuestión de horas. Vi a la propia naturaleza moverse para proteger un lugar sagrado. Vi mi corazón de piedra transformarse en corazón de carne. Si eso no es un milagro, entonces no sé qué lo es. El doctor Antonio, el médico que examinó a Ana, se jubiló hace algunos años, pero antes de partir me confesó, coronel, en 40 años de medicina, nunca vi nada parecido a lo que le sucedió a esa niña. Estaba muriéndose por la mañana y jugando por la tarde. No tengo una explicación científica, pero estoy seguro de que presencié algo sobrenatural. Lo que más me impresiona, mirando hacia atrás, es lo ciego que estaba a las señales. Durante años, escuché historias de personas que habían recibido favores en la gruta. Doña Margarita siempre contaba de los milagros que había presenciado. Otras familias relataban curaciones, protecciones, soluciones a problemas imposibles, pero me negaba a ver, porque estaba preso en mi propia soberbia. La soberbia es una prisión terrible. Nos hace pensar que somos dueños de la verdad, que nuestra visión del mundo es la única correcta. Nos impide ver la belleza del misterio, la fuerza de la fe, el poder del amor. Durante 40 años, viví en esa prisión, creyendo que era libre porque tenía dinero y poder. Pero la verdadera libertad llegó cuando admití que no sabía nada, cuando reconocí que hay fuerzas en este mundo que están mucho más allá de mi comprensión, cuando me incliné ante el misterio y dejé que me transformara por dentro. Ana, hoy una joven de 17 años, estudia para ser enfermera. Quiere dedicar su vida a cuidar de los enfermos, como Nuestra Señora cuidó de mí, dice ella. Tiene una fe sencilla y profunda, que me enseña todos los días. Cuando habla de aquel día en la gruta, siempre dice que lo recuerda con absoluta claridad. Me estaba muriendo, coronel, me contó hace poco tiempo. Sentía mi cuerpo cada vez más débil, mi respiración cada vez más difícil. Pero cuando llegué a la gruta, sentí una presencia muy fuerte abrazándome. Era como si una madre me estuviera acunando, diciéndome que todo iba a estar bien. Y cuando usted llegó con sus hombres, supe que era parte del plan, que usted también necesitaba ser salvado. Esa frase me marcó profundamente. Usted también necesitaba ser salvado. Es verdad, estaba tan perdido como esa niña enferma. Mi enfermedad era la dureza de corazón, la incapacidad de amar, la ceguera espiritual. Y Nuestra Señora me curó también,
a su manera, en su tiempo. Hoy, mis tierras se administran de forma diferente. Mis trabajadores tienen salarios dignos, sus familias tienen asistencia médica y educación. Construimos una cooperativa para que puedan vender sus productos directamente, sin intermediarios. Es un trabajo que hago con placer, porque descubrí que la verdadera riqueza no está en tener, sino en dar. La gruta continúa allí, en lo alto de la Sierra Morena, iluminada por esa luz misteriosa que nunca hemos podido explicar. Los peregrinos suben por esa escalinata de piedra que mandé construir, llevan sus peticiones, sus dolores, sus esperanzas, y muchos vuelven con historias de favores recibidos, de milagros pequeños y grandes que suceden para quien tiene fe. Me he convertido en una especie de guardián de ese lugar, no oficial, no nombrado por nadie, sino por elección propia. Cuido de la limpieza, del mantenimiento, de la seguridad. Conversó con los visitantes, escucho sus historias, comparto la mía. Y siempre que alguien está pasando por una situación difícil, cuento sobre aquel día en que una niña enferma me enseñó que los milagros sí existen. A veces, tarde en la noche, cuando estoy solo en la gruta, siento la misma presencia que Ana describió. Es una sensación de paz profunda, de amor incondicional, de protección absoluta. No veo nada, no oigo palabras, pero siento una comunicación que va más allá de los sentidos. Es como si Nuestra Señora me estuviera diciendo que todo está bien, que estoy en el camino correcto, que nunca más estaré solo. Mi vida cambió por completo. Donde antes había dureza, ahora hay ternura. Donde había egoísmo, ahora hay generosidad. Donde había descreimiento, ahora hay una fe profunda y serena. No es una fe ciega, fanática. Es una fe basada en la experiencia, en lo que vi y viví. Es una fe que me da fuerzas para afrontar cada día con gratitud y esperanza. Mucha gente me busca para escuchar mi historia. Vienen de lejos, a veces, solo para conversar con el coronel que se hizo santo, como algunos bromean. Yo no soy santo, claro, soy solo un hombre que tuvo la suerte de presenciar un milagro, y la sabiduría de dejarse transformar por él. Cuando cuento mi historia, siempre enfatizo que el milagro no fue solo la curación de la niña Ana. El milagro más grande fue el cambio de mi corazón, porque curar un cuerpo enfermo es extraordinario, pero transformar un alma endurecida es aún más extraordinario. Y ese segundo milagro continúa sucediendo todos los días, con cada gesto de bondad, con cada momento de compasión, con cada oración susurrada en la quietud de la cueva. Si has llegado hasta aquí en esta historia, es porque también estás buscando algo. Tal vez estés pasando por dificultades, tal vez estés cuestionando tu fe, tal vez estés sintiendo que la vida ha perdido el sentido. Quiero que sepas que los milagros aún ocurren. Pueden no venir de la forma que esperamos, en el tiempo que deseamos, pero bien, y a veces, vienen disfrazados de tragedia, de pérdida, de situaciones que parecen imposibles. Lo que aprendí es que necesitamos tener ojos para ver y corazón para recibir. Necesitamos liberarnos de la soberbia, que nos hace pensar que controlamos todo, que entendemos todo. Necesitamos tener la humildad de un niño que incluso enfermo y con miedo, confía en que alguien más grande está cuidando de él. Hoy, a mis 70 años, vivo cada día como si fuera un regalo. Me despierto por la mañana agradeciendo por un día más de vida, por una oportunidad más de hacer el bien, de servir, de amar. Es una felicidad diferente a la que creía conocer. No viene de lo que tengo o de lo que he conquistado, viene de lo que soy y de lo que puedo dar. La niña Ana, cuando se graduó de bachillerato, hizo un discurso en la ceremonia de graduación que me emocionó hasta las lágrimas. Ella dijo: hoy me gradúo, pero mi verdadera educación comenzó en una cueva, a los 7 años de edad, cuando aprendí que no estamos solos en este mundo, que hay una fuerza mayor que nos ama incondicionalmente, y que siempre está lista para ayudarnos, siempre y cuando tengamos fe suficiente para aceptar esa ayuda. Estas palabras resumen todo lo que viví y aprendí. No estamos solos. Por más difícil que sea nuestra situación, por más perdidos que nos sintamos, hay una fuerza mayor que nos ama y nos protege. Solo necesitamos tener fe suficiente para aceptar esa protección, esa ayuda, ese amor. Y por eso, todos los viernes,
A la hora exacta en que hace 10 años pretendía destruir la cueva, subo hasta allí para agradecer. Agradecer por haber sido impedido de cometer aquel sacrilegio. Agradecer por haber encontrado a Ana en ese momento exacto. Agradecer por la transformación que cambió no solo mi vida, sino la vida de tantas personas a mi alrededor. Lleva siempre un ramo de flores silvestres, recogidas en el camino. Son las mismas flores sencillas que los peregrinos siempre han llevado, margaritas, violetas, pequeñas rosas de campo. Enciendo una vela especial, más gruesa, que dura toda la semana, y me quedo allí, en silencio, repasando en mi memoria cada detalle de aquel día extraordinario. A veces, otros visitantes me encuentran allí, y me piden que vuelva a contar la historia. Nunca me canso de contarla, porque cada vez que hablo sobre el milagro, siento de nuevo esa presencia amorosa que me transformó. Es como si reviviera la experiencia, como si el milagro sucediera de nuevo, renovando mi fe y mi gratitud. Hace pocos meses, un joven médico de Madrid vino a buscarme. Había oído hablar de la historia a través del doctor Antonio, su profesor en la facultad. Quería estudiar el caso de la niña Ana, entender científicamente lo que había sucedido. Conversamos largamente, y al final me dijo, «Coronel, quizás no pueda explicar lo que sucedió, pero no puedo negar que sucedió, y eso me hace cuestionar muchas cosas que aprendí en la medicina». Este joven volvió otras veces, siempre con más preguntas, siempre más interesado en comprender la dimensión espiritual de la cura. Hoy trabaja en un hospital en Madrid, pero me escribe regularmente, contando sobre pacientes que se recuperaron de formas inexplicables, sobre momentos en que sintió una fuerza mayor guiando sus manos durante cirugías difíciles, y siempre termino con las mismas palabras: ten fe, no una fe ciega, sino una fe basada en la certeza de que somos amados incondicionalmente, de que nuestra vida tiene un propósito, de que incluso en los momentos más oscuros, hay una luz esperándonos. Esta es mi historia, esta es mi verdad, este es el testimonio que quiero dejar al mundo. Los milagros existen, las transformaciones son posibles, y el amor de Dios es real y presente en nuestras vidas. Basta con tener ojos para ver, corazón para sentir y humildad para aceptar. Que la Virgen María de Sierra Morena bendiga a cada persona que escuche esta historia, que toque sus corazones como tocó el mío, y que cada uno de nosotros nos convirtamos en un instrumento de su bondad y misericordia en este mundo que tanto necesita de fe, esperanza y amor. Gracias por haberme escuchado. Que Dios los bendiga a todos.